Hola amigos, hola, muy buenas tardes. Seguimos adelante con más estudios de la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante enseñando lo que Dios quiere que enseñemos. Este estudio le he titulado, Hola amigos, otra vez volvemos otra vez. Me pegó poquita tos. Y hay que seguir adelante trayendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Cuantas veces podamos y tengamos la oportunidad, hay que enseñarla. Esta vez voy a poner otra vez este numerito, número 14. Y este estudio le he titulado Pedro, el apóstol Pedro y su esposa y su familia. Y lo vamos a leer en Mateo, capítulo 8, del 14, verso 14 al 17. Y más adelantito vamos a leer otras palabras, hay otras citas de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que nos ayude a traer este estudio. Aunque la boca se cierre, se calle la garganta, yo seguiré alabando al único Dios verdadero hasta que muera, y después de la muerte seguiré alabándole al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante que leamos nosotros lo que dice Dios sobre la suegra y la familia de Pedro. Sabemos bien la enseñanza que han sacado muchas sectas, muchas doctrinas diferentes a la palabra de Dios. Fuera de la doctrina de Dios. Es necesario refutarla, es necesario decirla, es necesario enseñar solamente lo que el Padre ha querido que se enseñe. Fuera de la enseñanza del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, como tú le quieras llamar, fuera de ahí, todo viene siendo basura. Si le quieres que le llame satánico o diabólico, le puedo llamar también. O ideas de hombres o tradiciones del hombre. Bueno, también le puedo llamar. Pero yo nomás quiero decirte que si tú tienes una enseñanza fuera de la Biblia, fuera de la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no vas a entrar al cielo. Yo te lo digo con todo mi amor, en el nombre de Jesucristo, porque yo quiero que tú estudies la Biblia y te salves, como dice la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas en el mundo entero. Hay muchas que creen que son de esa forma, van a ser salvos y van a entrar al cielo. Pero no es cierto. ¿Ves? Pero mira, ahorita vamos a entrar en detallitos para mirar lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo llegó, vamos a leerlo, en el verso 14 de Mateo 8, verso 14 hasta el 17. Son cuatro versos que nos enseña la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella, la suegra, se levantó y le servía. Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Now,
podemos decir, sin temor a equivocarnos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, nosotros, se me apagó la luz, vamos a ver si la podemos, que se prenda para atrás, sin temor a equivocarnos, de que el Señor Jesús sanó a la suegra del hermano apóstol Pedro. Y aquí es donde entra el detallito. Nuestros amigos católicos romanos por años han enseñado que el apóstol Pedro era o fue el primer papa de la secta de esa religión, de esa organización. Bíblicamente, mentira. Mentira. Ahorita vamos a enseñarles por qué. Muy bien. Si vamos a decir, si fuera cierto eso, ¿por qué ellos no se casan? Estamos leyendo de la suegra de Pedro. Y fíjate una cosa, automáticamente, si yo muriera, o mi esposa muriera, o tu esposa muriera, o tu esposo muriera, con el tiempo esa amistad en la familia se va retirando, y el viudo o la viuda se pueden casar con otro hombre. ¿Te fijas? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es lo que quiero decir. Ellos enseñan una gran mentira, y la razón que yo miro, ¿por qué niegan esa línea? Si es como dicen ellos, el primer papa fue Pedro. Bueno, tienen que decir, él era casado y el papa se tiene que casar. En esa forma me estoy refiriendo. ¿Ves? Y lo que quise decir ahorita, cuando yo muero, mi esposa muere, la persona en la vida que tuvo, todavía se cuenta lo de él en la familia. No en la familia de la esposa, porque poco a poquito se va perdiendo la memoria de ese esposo, de esa esposa. Pero los hijos la mantienen. Yo quiero decir, sin temor a equivocarme, que el apóstol Pedro, fíjate, quería mucho a su esposa y a su suegra. Eso es lo que quise decir. Su esposa estaba ahí también. Su hija, sus hijos también estaban ahí. Eso es lo que quise decir cuando uno se muere. Él estaba casado. Es cierto que cuando se muere, si yo me llego a morir o mi esposa llega a morir, yo puedo ir a visitar a mis suegros si vivieran. Y en esa cosa, en esas cositas quiero decir que si viven los suegros, uno todavía se comunica de alguna forma u otra. Por los hijos, por las hijas. ¿Ves? Ahora imagínate tú, ponte tú a pensar. Dice que Cristo llegó a la casa de Pedro. Y en esa casa estaba viviendo su suegra. Ponte a pensar. Entonces, estos hombres que enseñan lo diferente, the opposite, lo contrario, ¿cómo te pones tú a creer esa tontería diabólica? ¿Me entiendes? Ahora fíjate una cosa que te voy a decir. A través de los años, nosotros vemos por la Biblia que Pedro, y lo vamos a leer, él y su esposa andaban predicando la palabra de Dios. Yo sé que tú no lo sabes. Yo sé, porque no te el católico, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa no te va a decir eso, porque ellos quieren quitarte la enseñanza bíblica para ponerte la mentira diabólica. Esto es lo que hacen. Yo estuve ahí, yo fui católico.
Yo fui casado en la iglesia católica, bauticé a mi niño. Yo fui de colores, yo fui crucillista, el dirigente del crucillo se llamaba, no sé si vivirá todavía, se llamaba, le decían Reverendo Antonio González, un mexicano muy grande, muy alto. Tú no me vas a decir a mí nada del catolicismo, porque yo de ahí salí. ¿Ves? Y antes de que yo saliera del catolicismo, yo pertenecía a la Señora de la Gracia, a Lady Grace Church. La iglesia Nuestra Señora de la Gracia. El sacerdote, el líder que me estaba enseñando, bueno, la verdad, pues tengo que decirlo así para poder entendernos, ¿verdad? Iba a decir, el sacerdote que era mi guía espiritual, que me estaba enseñando la misa, se llamaba, él sí ya murió, yo hace que murió. Era un alemán muy grande, se llamaba, válgame, se me olvidó el nombre. Bueno, anyway. Curtis, ahora sí ya me vino. Curtis Hussmann, un alemán, un German. Yo fui a hablar con él a la oficina de él ahí, en un lado del edificio, del building. Tenía su oficina y estuvimos hablando y me echó mentiras y yo dije, no, yo ya no quiero nada con esto. Esto es del diablo. ¿Ves? Tienes que estudiar la Biblia, porque si no estudias la Biblia, te van a dar ahí patas con bofes y tú no sabes ni qué te están dando. Pues la mera verdad, hay que ser honestos, ¿verdad? En la iglesia católica nadie lee la Biblia. Nadie. Llevan el librito, el catecismo chiquito que les dan para el domingo y este otro. Son ideas del hombre. Y cuando a los 90 días lo cambian otra vez. Y ese verso que están leyendo ahí de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, de Deuterónimo, de Reyes y todo eso, ya para otra vez ya no la puedes aprender porque la cambiaron. ¿Ves? Y nunca van a aprender porque no cargan la Biblia, no saben la Biblia, no la leen. Muy bien. Entonces, yo lo que te quiero decir es esto. Que desde el principio de esta secta, de esta organización de hombres, que el hombre la hizo, siempre han echado mentiras. Y yo no sé qué es lo que gana. Bueno, yo sé que detrás de ahí está el diablo. Pero yo me pregunto, ¿qué es el beneficio de ellos cuando se mueren? Amén. Tienes que tener un poco de conciencia. No, yo creo que seamos malos, pero de vez en cuando tiene que estar la conciencia removiéndonos un poquito, ¿no crees tú? ¿Ves? Pero también el diablo te roba la conciencia. ¿Sí? ¿Ves? Y estos hombres, yo me pongo a pensar que estos hombres no tienen conciencia por lo que están enseñando. ¿Ves? Sí, te leen un verso de la Biblia y luego te lo tuercen como la cola del chango. Te la están retorciendo. Y para cuando menos lo sepas, quedó en nada. Y lo siento, no lo siento decirlo, porque es la verdad. ¿Ves? Y por eso yo me repito. Si tú no estudias la Biblia, hay un 99.9, que no vas a entrar al cielo. ¿Ves? Por eso hay muchas religiones, hay muchas enseñanzas, porque no leen la Biblia. Y el que la lee está echando mentiras. Sí, está echando mentiras porque hay dinero. El dinero, como dice la palabra de Dios, el amor al dinero te echa a perder todo. ¿Ves? Pero bueno, entonces ya tenemos aquí nosotros que Pedro, la suegra, y su esposa, y sus hijos, y sus hijas. Porque vamos a decir que un 99.9 que puede haber tenido hijos e hijas. ¿Por qué no? Y también puede ser que su esposa estaba estéril. ¿Por qué no? Pasa en la vida. Bueno, pero ahora vamos a mirar, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, se dice que la carta de los Corintios, primera de Corintios capítulo 9, verso 5, vamos a leerlo, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Pero se dice que se escribió como los años 70, 80,
Y el apóstol Pablo recuerda, fíjense, recuerda a los apóstoles, a los hermanos del Señor Jesús, que es otro estudio que voy a traer más allá, de que si María tuvo hijos o no hijos, si durmió con José o no durmió con José. Y esto sí lo voy a decir antes de que se me pase. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir, ¿ok? Yo he preguntado esta pregunta y te la voy a preguntar a ti. Tú que eres católico romano. Permíteme hacerte esta pregunta. Yo he preguntado a mis amigos católicos que hemos tenido estudios. Y yo les he dicho así. Ok, te voy a hacer 2 preguntas. Y tú me la contestas. Con la Biblia. Con la Biblia. Yo les digo, mira. Si María siguió siendo virgen, tuvo hijos o no tuvo hijos, para mí, bíblicamente, eso a mí no me salva. Punto. No salva a nadie. Entonces yo les pregunto, María, la joven Virgen María, donde se engendró el Espíritu Santo para que naciera el Hijo de Dios, esa mujer, la madre de Cristo, la madre del Mesías, ¿me puede perdonar pecados bíblicamente? Dicen, no. Ahí está la cosa. ¿De qué me sirve entonces? María no perdona pecados. Muy bien. Ahí ya está aclarado eso. Ten en mente lo que te dije. No perdona pecados María. La otra. Si el apóstol Pedro fue papa o no fue papa, estuvo en Roma o no estuvo en Roma, eso a mí no me salva. No me salva nada. ¿Te fijas? Ahora la pregunta es esta. El apóstol Pedro, él, ¿me puede perdonar mis pecados? Ellos contestan, no. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Me entiendes? Y es la misma pregunta que yo te hago a ti. María, Pedro, ¿me pueden perdonar mis pecados? Tú vas a decir que no. No. Ahora fíjate lo que te voy a tirar una strike. Tus sacerdotes, donde vas y te confiesas, tampoco te pueden perdonar pecados. ¿Te fijas? Si María no puede, si Pedro no puede, menos estos pelagatos. Cuando menos María tuvo su hijo en su vientre, en su panza, y sangró por ese hijo, su parte de mujer, sangró, y se tuvo que ir a purificar de acuerdo al orden del Padre Celestial. Lucas 2, 23, 21, 22, 23, léalo todo, ahí está. Pedro cuando menos platicó con el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cara a cara. Pedro lo traicionó. Pedro lo negó. Pedro habló con él. Y no puede perdonar pecados, Pedro. Menos estos pelagatos, faldudos, abusadores de niños, pueden. Está claro. Esa enseñanza del catolicismo no tiene base, es un fraude, es falso todo. Muy bien, entonces volvemos para atrás. Fíjense, el Señor Jesucristo
llegó a la casa de Pedro. Léelo bien lo que dice. Y estaba su suegra mala. Y ahí estaba la esposa de Pedro, con toda su familia. Y Cristo no le dijo a Pedro: tú estás pecando porque estás casado. Yo no te puedo usar a ti porque estás casado, como dicen estos pelagatos de la Iglesia Católica Romana. Es un... Pues digo, tienes que leer la Biblia. ¿Cómo dice esta secta, esta organización humana? ¿Cómo puede decir que el matrimonio de un sacerdote de ellos casándose están pecando? No hay cita bíblica. Eso es diabólico porque el Padre hizo el matrimonio santo, puro, divino. El matrimonio de Dios. Ahora, más claro no canta un gallo, amigo. Si te quieres engañar, síguete engañando. Mira, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 9. Ya dije hace rato que esta carta de los Corintios, de acuerdo a la Biblia católica, porque ellos le ponen el año y todo, dice que se escribieron entre el año 60, 70, 80. ¿Ves? Y eso quiere decir que el apóstol Pedro estaba vivo y Pablo se recuerda al apóstol en sus viajes y lo menciona. Fíjate lo que dice. Vamos a leerlo. Ojalá que te pongas a leer la Biblia y ojalá que te salves bíblicamente. Ese es mi deseo. Porque en ninguna religión, en ninguna secta hay salvación. Solamente en Cristo Jesús y en su doctrina. Y todos los que seamos salvos tenemos que santificar su nombre. Su nombre. Y si tú eres bautista, tú estás santificando el nombre de esa secta que el presidente y el vicepresidente le pusieron a esa secta hecha por humana o humanos. Fíjate lo que dice. 1 Corintios capítulo 9, verso 1 al 5, lo voy a leer. Aquí está la esposa de Pedro, los hermanos de Jesús y otros apóstoles. Si tú lo dudas y no lo crees, en el nombre de Jesús seas reprendido hoy y para siempre. Y que te salve el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Fíjate lo que dice. Es una pregunta. Dice el apóstol Pablo. ¿No soy apóstol? Le está preguntando a la iglesia de Corinto. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? Claro que sí. La contestación es sí. Sí eres apóstol. Sí eres libre. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí lo viste. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando ibas para el camino a Damasco. Son muchas preguntas. Fíjate las comas que tiene alrededor. ¿No soy ustedes mi obra en el Señor? Sí soy. Si tú eres el que me trajiste del evangelio, la salvación de Cristo Jesús, tú me la enseñaste, Pablo. ¿Te fijas? Por algo el apóstol Pablo dice esto y pregunta a esta gente. En general, verso 2. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. ¿Te fijas? Dice la palabra de Dios. El que se siente orgulloso, gloríese en el Señor. Aquí Pablo, él dice, yo soy del Señor. Yo soy del Cristo Jesús. Yo soy del Mesías. Yo soy del enviado. Yo soy del escogido. Yo hablé con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego dice,
Si para otro yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy ustedes, soy vosotros en el Señor. Aleluya. Dice verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aleluya. Aquí le buscaron al apóstol Pablo y el apóstol Pablo, él te va a decir la verdad. Fíjate lo que dice. 4. Otra pregunta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Te fijas? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Claro que sí. Todo cristiano, hijo de Dios, tiene derecho de comer y beber. Fíjate el 5. Otra pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Una esposa. ¿Te fijas? Como también los otros apóstoles. Aquí se refiere a los apóstoles que empezaron con Cristo, que empezaron en el día de Pentecostés. Acuérdate, la palabra apóstol tienes que tener ciertas cosas que ser testigo de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Me repito, verso 5. Primera de Corintios capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús. Y los hermanos del Señor Jesús, pues que no todos son hermanos. Porque aquí como que divide. Los apóstoles, los hermanos del Señor. Es para que yo y tú entiendamos que sí hubo hijos en María, la que el Padre Dios escogió para traer a su hijo, su primogénito. Excuse me. Aquí lo está diciendo. Pero acuérdate que el Satanás, sus demonios, te va a oscurecer tu entendimiento para que no entiendas. Y si tú no quieres entender tampoco, no te va a resplandecer el evangelio o la luz del evangelio para que seas salvo tú y toda tu casa. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí a los apóstoles. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. La palabra mujer aquí significa con esposa. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Ahora fíjate la palabra. Y Cefas. Cefas es Pedro. Léelo. Ahí están en capítulo 3 o 4 del Evangelio de San Juan. Ahí está. Ahí dice Cefas. Cristo le dice, y tú serás Simón Pedro, que también quiere decir Cefas. Esta carta, si se escribió a los 60 años, 50 años, 60, 40, 70, aquí estaba vivo el apóstol Pedro. Y Pablo lo miró con su esposa. Aquí está hablando de esposas. Muy bien. Te voy a dar otra cita. Para que mires que en el cristianismo de Cristo, en la iglesia de Cristo, los hermanos casados llevaban sus esposas con ellos. Mira cómo vamos a leer una cita donde nos enseña la palabra de Dios de esta pareja. Fíjate, vamos a ir para allá y viene siendo Hechos 18, 1. Capítulo 18, verso 1 del libro de los Hechos. The book of Acts, chapter 18, verse 1. Fíjate lo que dice, y lo voy a mencionar con la enseñanza de que esta pareja, fíjate lo que dice Dios, y luego voy a decir lo que dice, lo que quiero decir. Dice la palabra de Dios
Y esta carta de los Hechos se escribió años después también. Y te voy a decir una cosa que nunca he dicho, pero la Iglesia Católica, si tú, mira, búscate una de las Biblias tuyas católicas romanas y mira el principio, es un comentario de ellos. Ellos dicen, el obispo que la tradució por allá en Roma, en España, por allá, dice, esta carta de Romanos, Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tito, Filemón, y se va y se va y se va. Tercera de Juan, y se va hasta Primera de Pedro, Santiago, Segunda de Pedro, hasta Revelaciones. Ellos te dicen, se escribieron en estos años. Te dan el libro de Revelación, en vez te lo ponen de el año 90 o hasta 110. ¿Ok? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Pero ve y buscan el libro de los Hechos y no ponen año. Se lo tragan los malditos. los que están haciendo este comentario. ¿Sabes por qué? Porque les echa a perder la sopa. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un libro que se llama Hechos, Acts, trabajo, obra de la primera iglesia de Cristo. Cómo trabajaron los primeros cristianos. Y por eso se llama el trabajo de los apóstoles en el primer siglo. Y no pueden porque van a contradecirse ellos mismos. Ellos dicen que nosotros somos los primeros, fuimos la original. Y Cristo fundó la iglesia católica romana. Pues mentiras. Por eso no pusieron el año en el libro de los Hechos. Búscale, no hay. ¿Ves? Pero mira lo que dice. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice así. Es nomás un verso. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. Fíjate, ese es un judío hombre que se llamaba Aquila, natural del Ponto, recién venido, ¿de dónde? De Italia. ¿Dónde empezó la Iglesia Católica Romana? En Italia, pero no menciona a nadie aquí. ¿Te fijas? Aquila nunca dice, yo miré a Pedro estaba en Roma o en Italia y esto y otro. Eso es lo que te quiero entender. Fíjate. Vamos a leer otra vez. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Fue a los apóstoles. ¿Ves? Aquí esta pareja que vinieron de Italia, de Roma, como tú le quieres llamar allá, no mencionaron nada. No dijeron nada. Allá estaba Pedro y ya se había escrito el libro muchos años después. No dice, no, allá está el Papa, Pedro, en Roma o en Italia, allá en la catedral, en el Vaticano. No dice. Por eso les digo que son puras mentiras todo lo que esta secta enseña. Aquí está. Aquí está. ¿Ves? Ahora, voy a palabrear un poquito. De la noche a la mañana enseña esta secta que Pedro y María pueden ayudarnos. De la noche a la mañana. Cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba en la cárcel por los romanos. ¿Sí? Léelo. Capítulo 12 de los Hechos. Y también capítulo 3 y 4, donde los metieron a la cárcel y los castigaban. Lo que te quiero decir es esto. Ahí estaba María y nadie le pedía a María. Y de la noche a la mañana
la secta esta empieza a pedirle a María, a pedirle a María, a pedirle a María. Fíjate en el credo. Dios te salve María. Óyeme, ¿entiendes lo que tú estás diciendo? ¿Entiendes? Estás diciendo que ella no es salva. Es como yo le digo a alguien, como yo te estoy diciendo aquí ahorita, ojalá que Dios te salve, porque sé que no eres salvo, conforme a la doctrina de Cristo. Ojalá que Dios te salve y entres a la gloria de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que no eres salvo, bíblicamente. Entonces, cuando estos ignorantitos empiezan a decir el credo, Dios te salve María, están diciendo automáticamente que no es salva. Les falta mucho a esta gente para entender las cosas de Dios, pero no pueden entenderlas, porque tienen una enseñanza de hombres, de doctrinas de hombres, tradiciones. Bueno, con las puras estatuas, con eso te tengo todo. Olvídate de lo demás. Ahora, Pedro estaba vivo, alrededor de Jerusalén, de Canaán, ahí donde tú quieras, por donde quiera andaba. Pedro te puede decir que fue a Babilonia, ¿sí? Pedro fue a Babilonia. ¿Ves? Es que ese es otro estudio que voy a traer. Ahora, si tú has leído las cartas de Pedro, fíjate dónde las escribió. No fue en Roma, no fue en Italia. ¿Ves? Léelo. Fue en Antioquía. Las cartas de Pedro fueron escritas en Antioquía para esa región. Léelo. Ahora, nadie fue a pedirle a Pedro un milagro. Nadie, digamos, ayúdanos Pedro, y que esto y este otro, y que como hoy en día, yo me refiero hoy en día. ¿Qué ganas con cambiarle a la doctrina de Cristo Jesús? ¿Qué ganas, miserable tú? El día que te mueras, te va a poner el que hizo la doctrina en el mero infierno. Porque tú lo estás haciendo por dinero. Y todos los que se han ido de las religiones protestantes a la iglesia católica, no han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada porque no son salvos. En las protestantes no hay salvación, bíblicamente. Nomás están brincando como los canguros, como los chapulines, de un grupo a otro grupo, y unos por dinero. Fíjate lo que te digo. Fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Sí. La Biblia lo dice. Hay sectas de protestantes hechas por hombres y está la secta católica romana hecha por hombres. Eso es lo mismo, nomás cambian de lugar, pero por dinero, como dice el dicho. Como dice, por el dinero baila el chango o algo así, ¿no? ¿Ves? El que se mueve bíblicamente, ¿ok? Yo estoy hablando bíblicamente. El que se mueve de un bautista, de la secta bautista, metodista, pentecostés, de testigos de Jehová, de todas las protestantes que hay, de las religiones, ¿ok? Este protestante se cambia a la iglesia de la secta de la católica romana. Pero no era salvo ni aquí con los protestantes y menos en la católica, vamos a decir, romana. Ahora, un católico romano brinca y se mete a otra religión, a otra secta igual de hombres, pero no son salvos porque bíblicamente no tienen la doctrina. Mira, en la bautista no creen que es necesario que te bautices. Estaba yo viendo ese vídeo de esa señora Gloria, algo así, no sé cómo se llama. Decía que el bautismo era para arrepentimiento, que gran mentira. Y dale la Biblia. Y el católico dice que el bautismo es necesario, pero de niños. Dos errores muy grandes, diabólicos los dos.
están ofendiendo a Dios. Los dos están ofendiendo a Dios. Este no cree y el que cree lo hace error porque no hay bautismo de niños. Tuvimos dos niños. Tuvimos a Juan el Bautista y a Jesucristo de niños. Ellos no fueron bautizados. Bueno, entonces yo nomás les digo a todos ustedes, hasta la próxima. Dios les ayude. Estudien la Biblia. Si no estudian la Biblia, van a ser engañados y echados al lago de fuego y al infierno antes del día del juicio. Así que yo te pido en el nombre de Jesucristo, estudia la Biblia, conviértete a Cristo, ten una relación con Cristo Jesús bíblicamente y eres salvo. Cristo lo dijo bien claro. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él lo dijo y Él lo cumple. Y también dijo, el que no cree ya es condenado. Él lo dijo, yo no. Enójate con Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima. Dios me los cuide, Dios me los guarde y estudia la Biblia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.